Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es rollo de carne barbacoa, una receta que no puedo decir nada de ella ya que una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Queréis ver lo fácil que se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar con carne picada, también conocida como carne molida. En total tengo 1,3 kg y la carne que estoy utilizando es cerdo, pero perfectamente la podéis cambiar por la carne que a vosotros más os guste. A continuación añadimos media cucharada de perejil, como estáis viendo en la imagen. Mi perejil es seco, si el vuestro es fresco, muchísimo mejor. Media cucharada de pimentón dulce y sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Ahora vamos a rallar un diente de ajo en mi caso, porque perfectamente podéis añadir de 1 a 2 dientes de ajo. Como el mío es más bien grandecito, con uno tengo suficiente. Rallamos el ajo y una vez esta parte ya la tenemos, a continuación vamos a mezclar. Vamos a mezclar ahora ligeramente. Y cuando ya lo tenemos ligeramente mezclado, a continuación añadimos 2 huevos. Los huevos, aparte de aportarnos sabor, vitaminas y todas las propiedades que ellos tienen, la función en este momento y en esta receta es la de ser el pegamento. Por eso os decía que antes mezclamos ligeramente, pero ahora tenemos que mezclar muy bien, porque ahí viene la importancia de que esos 2 huevos queden muy bien repartidos por la carne, para que luego se nos forme muy bien y coja buena forma nuestro rollo de carne. Una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, por último vamos a añadir 2 cucharadas de pan rallado. Añadimos la primera, la segunda y de nuevo mezclamos. Una vez este paso ya la tenemos, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Nada, la vamos a dejar reposar en la nevera durante 1 a 2 horas aproximadamente si ya tuviéramos mucha prisa, o como yo, que la voy a dejar reposar durante toda una noche. Transcurrido el tiempo, mirad, me he colocado una base de fil en la mesa de trabajo y la carne ya la he tenido reposando durante toda la noche en la nevera. Le quito el fil porque ahora vamos a darle forma a nuestro rollo. Entonces, le vamos a dar el ancho y el largo que nosotros necesitemos en ese momento. Yo me ayudo con una cuchara para ir añadiendo porciones así como estáis viendo ahora mismo en la imagen, para que quede luego aproximadamente la misma cantidad de carne por todos los lados. Y ahora para extenderla os voy a dar un ligero truco. Nada, escoger de nuevo un fil y con el fil nos vamos a ayudar para darle forma a nuestro rollo. Así levantamos, le vamos dando forma. Y una vez este paso ya le tenemos, que le hemos dado forma a nuestro rollo, a continuación vamos a darle otro toque de sabor con salsa barbacoa. Esta salsa barbacoa es comprada, pero que la queremos hacer en casa, perfectamente la podéis hacer. Al final de la receta os voy a dejar la receta de cómo se prepara la salsa barbacoa para que veáis lo fácil que es. Perfectamente podemos hacer la salsa barbacoa en casa y utilizarla como la estoy utilizando yo ahora mismo. Pintamos la base de la carne así para aportarle más sabor aún, y ahora a continuación vamos con el queso rallado. Yo en total tengo 200 gramos. De estos 200 gramos me voy a reservar un poquito para luego el final, porque vamos a añadir un poquito así por encima. Ahora, el queso, vamos a elegir el queso que a nosotros más nos guste. Yo, por ejemplo, en este caso, porque quiero aportarle bastante sabor, he elegido un queso curado manchego. Pero ya os digo, podéis elegir el que a vosotros más os guste. Y ahora a continuación vamos a añadir lonchas de jamón cocido. Aquí lo mismo, podéis cambiar las lonchas de jamón cocido por lo que más os guste a vosotros. Por ejemplo, por lonchas de pavo, de jamón serrano, de bacon, nada, por lo que queráis. Una vez ya tenemos la base hecha, para aligerar un poquito la receta, aquí tengo cebolla confitada, o sea, cebolla pochada. He cogido 2 dientes de ajo, los he dorado, una vez estaban
dorados los dientes de ajo, he añadido la cebolla y la he cocinado hasta que ha cogido este color que estáis viendo en la imagen. Ese paso lo he querido hacer para aligerar un poquito más la receta. Ahora, que no os gusta la cebolla, perfectamente, la podéis cambiar por otro tipo de verdura, como por ejemplo por pimiento asado o por ejemplo por champiñones igual cocinados como la cebolla, salteados un poquito, los añadimos y listo. Ahora, el queso que hemos reservado se lo vamos a añadir por encima, así, de esta manera. Y ahora ya, una vez tenemos el queso añadido por encima, ahora sí le vamos a dar forma a nuestro rollo y nos vamos a ayudar con el fil, así, de esta manera. Según vamos enrollando, vamos apretando. ¿Veis cómo aprieto yo en la imagen? Bueno, pues así nos va a quedar luego un rollo bien apretadito. Vamos enrollando y tan fácil como que estamos viendo. Esperar que voy a traerlo un poquito más para acá para que lo podáis ver vosotros mejor. Y ahora una vez ya lo hemos enrollado vamos a sellar bien las puntas y nos vamos a ayudar también con el fil, como estáis viendo en la imagen. Sellamos bien para que luego no se nos salga el queso, así. El queso y también todos los jugos, que cuanto más jugos recoja el rollo, luego más jugoso nos va a quedar. Mirad, ¿veis? Una vez ya la tenemos bien sellada, este mismo paso lo vamos a hacer con la otra punta. Una vez ya lo tenemos, como estáis viendo en la imagen, tengo colocado una base de papel de aluminio y un papel de horno. Ahora al papel de horno le vamos a pintar también un poquito con salsa barbacoa, para que luego cuando apoye el rollo de carne, esa parte también nos coja sabor. Entonces pintamos así aproximadamente el ancho que tiene nuestro rollo de carne y ahora le colocamos encima y ahora el resto lo vamos a volver a pintar. Pintamos bien, así os estáis imaginando el bocado que tiene este rollo. Es brutal, es que es divino y es súper fácil como estáis viendo. Una vez ya lo tenemos bien pintado, cogemos nuestro papel. A ver, cogemos el papel y según hemos cogido el papel, ¿estáis viendo lo que estoy haciendo? Estoy apretando para que quede bien prieto, que luego quede con buena forma. Así terminamos ese papel, lo dejamos para el final, terminamos de enrollar, así de esta manera, esperar que lo veáis bien, me traigo esto para acá, así. Terminamos de enrollar y ahora con el papel de aluminio nos va a aportar mucha más fuerza en nuestro rollo. Entonces terminamos de enrollar y mirad, ¿veis? Que va cogiendo más consistencia aún con el papel de aluminio. Bueno, pues una vez ya lo tenemos bien enrollado, sellamos las puntas y lo tenemos listo para llevar al horno. Lo vamos a colocar en una bandeja apta para horno. Mirad qué maravilla. Me encanta este tipo de recetas. Lo colocamos en una bandeja apta para horno y nos lo llevamos al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 50 minutos. Transcurridos los 50 minutos, mirad por dónde se quieren escapar todos los jugos. Os estáis imaginando todos los jugos que hay dentro. Pues ahora me lo voy a llevar a otra bandeja para quitarle el papel de aluminio y el papel de horno. Así, tener cuidado porque está súper caliente, entonces puede salir vapor y os podéis quemar. Entonces, tener cuidado ahora al quitar los dos papeles, tanto el de aluminio como el de horno. Así, mirad, ¡guau, guau! Mirad el quesito por donde se ha salido. Esto es brutal, mirad todo el jugo que tiene. ¡Buah! Impresionante. Me llevo el rollo a la bandeja de horno de nuevo y ahora de nuevo lo vamos a volver a pintar. Pintamos con la salsa barbacoa. Y ahora ya terminamos nuestro rollo en el horno de nuevo. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 15 minutos aproximadamente. Os digo aproximadamente ya que cada horno es un mundo y lo tenemos que dejar a nuestro gusto. Una vez transcurrido el tiempo, mirad qué maravilla.
Por Dios, es que esto, vale, para comida de diario, de fin de semana, de reuniones, de fiestas, de celebraciones, es que es perfecto para cualquier ocasión. Y mira todo el jugo que suelta solamente cortando una rodaja. Y mirad cómo nos queda el corte. Ahora, para acompañar, lo podéis acompañar con verduras salteadas, con ensalada, con patatas panaderas, nada, por lo que queráis. Y vamos a ver lo fácil y rápida que es preparar esta salsa. Colocamos una sartén al fuego y le vamos a añadir 400 gramos de ketchup. ¿Que no nos gusta el ketchup? No pasa nada, lo podemos cambiar por tomate frito, el que viene en brick. A continuación añadimos 225 gramos de azúcar moreno. Que no tuviéramos azúcar moreno, la podemos cambiar por azúcar normal. 3 cucharadas de salsa inglesa o salsa de soja. 115 mililitros de vinagre blanco, una cucharada bien generosa de mostaza. Vamos a ayudarle un poquito a que caiga para aprovechar bien la mostaza. Así le doy con la paleta, lo tenemos. Y una cucharada de cebolla deshidratada. Que no tuviéramos cebolla deshidratada, lo podemos cambiar por una cucharada de cebolla natural bien cortadita y nos valdría una cucharada de ajo granulado. Y lo mismo, si no tuviéramos ajo granulado, lo podemos cambiar por 2 dientes de ajo también muy picaditos. Una cucharada bien generosa de miel. Ahí ayudo con la paleta a que caiga todo. Y ya por último nos queda añadir sal a nuestro gusto. Y ya la tenemos. La única complicación que tiene esta salsa, nada, que tenemos que estar un poquito pendientes de ella, porque al llevar azúcar, pues corremos el riesgo de que se nos pueda pegar. Entonces la tenemos ahí vigilada constantemente, mezclamos y vamos a dejar que comience a hervir. Una salsa que nos vale para infinidades de recetas, ya sea para pizzas, costillas al horno, a la barbacoa, ideal. Una vez ha comenzado a hervir, como estáis viendo, pues vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar cocer durante 15 a 20 minutos. Esto va a depender un poquito hasta dejar la salsa a nuestro gusto, porque cuanto más tiempo la dejemos en el fuego, más color nos irá cogiendo a oscuro, a un color más caramelizado. Mirad, la nuestra ha estado en total 20 minutos y con este punto a nosotros nos vale. Habéis visto que ha cogido otra textura, una salsa buenísima. Por eso os digo que queréis un poquito más de color, pues la dejamos unos minutitos más en el fuego, hasta dejarla a nuestro gusto, hasta dejar el color idóneo para nosotros. Probamos por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente, pero la nuestra la tenemos perfecta. Y habéis podido comprobar lo fácil que es preparar vuestra propia salsa barbacoa en casa. Nada, 2 recetas que os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.